Sí. Ah, Te puedo compartir pantalla, pero sí. La escucho, sí. en la parte de las acciones de enfermería, ¿no? O sea, ¿qué acciones de enfermería tenemos que hacer para hipotermia, fiebre y febrícula e hipertermia? Había que averiguar causas de hipotermia y causas de hipertermia, y a la vez las acciones de enfermería, que en la hipertermia y en la hipotermia subfebril no se hace nada, simplemente se controla y se vigila, o se le dice al paciente signos de alarma, porque no llega a ser fiebre. Sí, hay que esperar un poquito más, o que suba o que vuelva a la normalidad. Y los momentos de valoración para los signos vitales son cuando uno, ingresa a la guardia, o sea, cuando uno recibe la guardia o en... Eso no me quedó claro muy bien. No sé si le puede repetir. Sí, el tema de los signos vitales, el control de los signos vitales, cuando el paciente ingresa a su servicio y usted está a cargo del servicio, cuando ingresa a la guardia, cuando ingresa a un sector y usted está como enfermera, ¿no? En este caso usted, pero cuando uno ingresa a un hospital, a una clínica, lo primero que se toman son los signos vitales. Bien, y entonces, el por qué enfermería debe controlar los signos vitales es porque yo tengo que saber en qué estado está ese paciente cuando recibo la guardia. Claro, el estado fisiológico del paciente. Gracias, profe. Tengo que saber en qué estado está el paciente. No, primero, si no es lo primero, es lo segundo. O sea, es lo primero que se realiza, ¿no? Como que uno comienza a organizarse dentro de lo que es el servicio, organizarse dentro de lo que es el servicio. ¿Cuántos pacientes tengo a cargo? ¿Cuántos pacientes hay en el servicio? Con respecto a la medicación, dependiendo del horario que yo entro. O sea, hay una organización de parte suya, ¿sí? Como a ver qué hago primero y qué hago después, porque uno tiene que estar preparado para la emergencia, siempre tiene que estar preparado para aquel paciente que por ahí le va a llevar, no sé, su hora de trabajo son 6 y por ahí le va a llevar 3 horas de trabajo ese paciente y usted tiene a cargo otros 2 más, ¿sí? Entonces la organización, ¿sí? Es sumamente importante cómo yo me organizo, ¿sí? No es entrar a la guardia y desayunar y tomar mate y charlar y chusmear de lo que, no sé, nos pasa o que nos pasó en la casa o que hiciste el otro día. No, yo ya me tengo, o sea, yo no puedo entrar y empezar a chusmear. Voy a chusmear cuando sé que que todo el servicio esté bien organizado, medicado, pero imagínense si hay 20 pacientes, es difícil, ¿no? Por lo menos 20 minutitos, sí, vamos a merendar o qué sé yo, pero está el otro enfermero trabajando, ¿sí? Yo tengo a cargo todo el servicio, ¿sí? Y aparte más mis pacientes, porque soy la que va a registrar ese paciente, ¿sí? El resto estoy a cargo y tengo que saber el pase de guardia, ¿sí? Todo lo que es. Eso es organización, porque hay que buscar material a esterilización, material a farmacia, hacer el registro de enfermería, hacer las acciones de enfermería, vigilar lo que es los accesos venosos periféricos, algún llamado del paciente, estar alerta todo el tiempo, o sea, eso es como organización, ¿sí? Y lo primero que voy a tomar son los signos vitales, ¿sí? Como si no es primero, es segundo, para también organizarme, ya qué es lo que necesita el paciente, en qué estado está el paciente, cómo le fue, o sea, chusmear, pero con el paciente, en vez de con mi compañera, ¿sí? Averiguar cómo le fue ayer, qué le hicieron hoy a la mañana, no sé si estoy a la noche, qué hizo todo el día, qué le parece, o sea, chusmear, digo yo, ¿no? La comunicación que sea más con el paciente y no con mi colega,
¿no? Entonces yo me organizo y genero empatía y genero tranquilidad al paciente, genero seguridad al paciente y yo también me siento segura, ¿sí? Y el médico también, antes que se vaya a dormir, depende siempre del horario que uno trabaja, ¿no? Antes que se vaya a dormir, bueno, tengo que tener toda la medicación, a ver, seleccionada, ¿no? Es toda una organización eso, y en las prácticas pasa lo mismo, ¿sí? En las prácticas pasa lo mismo, nosotros no vamos a ir a merendar cuando nosotros tenemos hambre, vamos a ir a merendar cuando, ¿sí? O el paciente está con la familia, buscamos un lugar en donde justamente el paciente está ocupado, o es la hora de la siesta, no hora de la siesta, entre comillas, ¿no? Porque por ahí el paciente, siempre vamos a buscar, ¿no? Un lugar en donde en la hora del servicio no se hace nada, como que ya está todo controlado. Bueno, después hay un momento que hay una meseta, hay un momento, ¿no? de la guardia que hay una meseta, que no hay nada, también ahí es donde vamos a merendar los alumnos también, ¿sí? Se organiza eso. No voy a merendar justo cuando hay que medicar, porque si no se pierden toda la práctica ustedes también, ¿se entiende? O sea, como estudiantes se pierden la práctica. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, usted dijo que un control de un signo vital de un paciente, los signos vitales duran entre media hora, profe. ¿Cómo? Usted dijo que, o sea, controlar los signos vitales de un paciente, ¿cuánto tiempo dura, o sea, controlar todos los signos vitales? 30 segundos. Y alrededor entre 15 a 30 minutos. ¿Y cada signo vital se lo anota en una sola planilla o cada signo vital tiene distinta planilla para anotarlo? No. Hay distintas planillas de lo que es el registro de enfermería, va a depender también del sector en que está. Las hojas generalmente son hojas en blanca que dicen hojas de enfermería, evolución del paciente, fecha y evolución, nada más. Y todo un speech donde dice nombre y apellido, habitación, historia clínica, diagnóstico, médico tratante, ¿no? Hay todo arriba un encabezamiento. Algunas son en blanco, o sea que me van a permitir a mí hacer una evolución cronológica, ¿sí? De la cual no me tengo que olvidar nada. En lo que es las terapias intensivas tienen, digamos, como más cuadrículas, ¿no? Como una planilla más cuadriculada, en donde hay más estricto en el tema de control, porque se controla cada hora, cada 2 horas. Cada 2 horas como máximo en terapia se controla. Trabajes 4, trabajes 6, trabajes 8, trabajes 10 horas. Cada 2 horas se controla el paciente de terapia. Entonces está como más cuadriculado. Y se anota en una sola planilla. Ah, ok. No tiene, cada signo vital no tiene una hoja. Cada paciente tiene hoja. Cada paciente sí. Bien, vamos a hacer entonces un resumen con lo que vimos. Temperatura corporal, ¿se acuerdan que hay muchas temperaturas? Temperatura corporal. Normotermia, hipotermia e hipertermia, que se divide en febril, pirexia y hiperpirexia. Normotermia está con subfebril o febril. ¿Sí? Esas son las alteraciones. Ustedes tenían que buscar las causas o la etiología de cada uno y cuáles son las acciones de enfermería, ¿sí? Como tarea para ustedes, que después lo vamos a hacer con los diagnósticos de enfermería. Esas son las alteraciones. Y después vieron cuando Alejandra, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, que digamos, cuando está normal, entre 14 y 20 ciclos por minuto, la unidad es ciclo en frecuencia respiratoria, la unidad de temperatura corporal es grados centígrados, que es en Celsius. Frecuencia respiratoria, entonces, cuando está dentro del rango normal, eupnea, eupnea, si está por debajo de 14 ciclos por minuto, bradipnea, si está por arriba de los 20 ciclos por minuto, taquipnea. Esas son las dos alteraciones.
dentro de las alteraciones en lo que es la frecuencia respiratoria, no sé si le habrá pronunciado, que son respiraciones donde cuando hay una lesión neurológica, ¿sí? Que es la de Kussmaul, la de Cheyne-Stokes. Sí, sí. Sí, con eso gran video. Ah, Sí, perfecto. vimos unos videitos también con... Sí. Buenísimo. Bueno, este tipo de respiraciones es solamente cuando el paciente tiene daño neurológico. Como todo lo maneja el cerebro, ¿sí? Cuando el cerebro está lesionado, siempre va a haber una dificultad fisiológica en la persona, ¿sí? En el paciente. Entonces, la de Biot, Kussmaul, Cheyne-Stokes, no sé si les mostraron la táxica, y después qué otra vieron. Así son las que tienen problemas neurológicos, entonces es fácil detectar y es difícil, ¿no? A la vez cuantificar cuánto tiene, ¿no? Este paciente de lo que es frecuencia respiratoria, pero al cuantificarlo podemos definirla como respiración de estas características, ¿no? Colocar por su problema neurológico frecuencia respiratoria de Kussmaul de tanto, ¿sí? De Cheyne-Stokes de tanto y Biot de otro. Esas son, digamos, lo que es un resumen de lo que es la frecuencia respiratoria. Hoy vamos a ver alguna pregunta con temperatura corporal y frecuencia respiratoria. Importante los ciclos. Otra cosa importante, temperatura corporal. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el método de control? Anoten, método de control de la temperatura corporal es observación, ¿sí? Solamente observación. La temperatura, ¿por qué? Porque observo. Observo nada más que cuánto le da, ¿sí? Cuánto tiene de temperatura en grados centígrados. ¿Cuál es el método de control de la frecuencia respiratoria? ¿Sí? Observación. También observo. ¿Sí? ¿Puedo palpar? Sí, puedo, pero es más observación, es más por a ver cuántos, ¿no? Cuántos movimientos o cuántos ciclos realiza el paciente, ¿sí? Entonces voy a observar. Tanto siempre observo lo que es el reloj, y en este caso, y observo lo que es el movimiento torácico. Bien, ahora vamos a ver lo que es la presión arterial. Otro tema que no es fácil, sí. La infección. El único signo vital que se puede modificar es la frecuencia respiratoria, ¿no? Porque la puede modificar el paciente. El único signo vital que no debe saber el paciente, el que le estoy controlando. Sí, eso sí, pero la profesora Casimiro dijo que ese signo, el único signo que lo puede modificar es el de frecuencia respiratoria, porque el paciente lo puede modificar por un estado de ansiedad o cosas así. Lo que quiso decir es eso, que se puede modificar si yo le aviso al paciente que le voy a controlar la respiración. No es lo mismo, le voy a controlar la temperatura. Bueno, dice el paciente, ya se empieza, ¿no? A acomodar acá la axila. En cuanto usted le dice, le voy a tomar la frecuencia respiratoria, el paciente automáticamente hace apnea. Sí, entendí como al revés. Como un reflejo ya automático, digamos. Es un reflejo, claro, es algo automático. Entonces no le debemos decir al paciente, porque si no lo va a modificar. No es que se modifica por sí solo. No, se modifica si yo le aviso. ¿Sí? Si yo le aviso, el paciente lo modifica. Pero no es que es el único que se modifica, como decir, es el único que se modifica, no. Porque no se tiene que modificar. Yo no le voy a avisar al paciente que le voy a controlar la frecuencia respiratoria. ¿Habrá entendido como al revés? Claro, porque en realidad todos son modificables. Todos. El entrenamiento se puede modificar, claro.
Claro, por algo tienen alteraciones, por algo tienen... Acá yo a medida que la profe va explicando, yo tomo nota y ella dijo, este signo vital de frecuencia respiratoria es el único signo vital que se puede modificar. El ser humano puede modificar la frecuencia respiratoria. Claro. Bueno, agregue ahí. Ahí debe ser lo que usted... Ahí agregue, si es que le aviso, modifica, o si no, no se modifica, ¿eh? Okay. Obviamente que si está alterado, sí hay modificaciones, siempre. Cualquier signo vital que esté alterado, se modificó, pero no se modifica por sí solo. Bien, perfecto. Listo, profe, gracias. No, de nada. Tomás Iñañez. ¿La primera vez que entra al Zoom, Tomás? Con cámara sí. Porque la primera vez que lo veo. Sí, pues. Muy bien, se cortó el pelo, se bañó. ¿Por qué hoy con cámara? Y no todos los días. Porque la profesora me había pedido que ponga cámara. Ah, muy bien, la profe. Bueno. Gracias, entonces. Bueno, voy a compartir, hoy vamos a ver tensión... Profe, disculpe, hay una compañera que está pidiendo que... Sí, ya la admití. Ah, listo. Perfecto, gracias. Ya la admití, no hay nadie. No, gracias a usted. Recién la admití. Gracias, compañero. No, de nada. Ay, no me sale la pantalla. No sale la pantalla. A ustedes no me ven ahí, pero... Sí, la pantalla se ve, profe, nosotros yo la estoy viendo. Sí, yo la veo de acá en mi celular, pero en mi compu no puedo cerrar esto. Ah. Esperen, a ver. No puedo cerrar esto. Wow. A ver. No me deja ver. Ahí lo pude minimizar. Bueno, vamos a ver lo que es presión arterial. Vamos a agarrar el... Ustedes tienen a mano el módulo, ¿sí? ¿Por qué presión arterial y tensión arterial? ¿Cuál es la diferencia? No es un signo vital muy fácil de entender. Ojalá que estén todas las antenas, por eso lo doy primero, estén todas las antenas paradas, porque no es fácil entender, ¿sí? Después les voy a mostrar igual los movimientos de Steinstock en un videíto, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, no tiene página, ¿qué diferencia hay entre presión arterial y tensión arterial? ¿Sí? Dice, concepto de presión arterial. Es la fuerza ejercida sobre las paredes de una arteria por el bombeo de la sangre a presión desde el corazón. La unidad estándar para medir es presión arterial, es el milímetro de mercurio, o sea, la unidad es milímetro de mercurio, ¿sí? Y se mide mediante un tensiómetro, con el tensiómetro y estetoscopio. La tensión arterial y la presión arterial suelen utilizarse como sinónimo, aunque podemos diferenciarla, ya que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las paredes, mientras que la tensión es la resistencia que le opone las paredes arteriales al paso de la sangre, ¿sí? Esto también es como que es importante diferenciar presión arterial y tensión, ¿sí? Lo que definimos siempre, o sea, lo que nosotros pedimos siempre como definición es presión arterial, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las paredes arteriales, ¿sí? Es la fuerza que ejerce, entonces la presión es la fuerza que ejerce y la tensión
es la resistencia que pone justamente las paredes arteriales al paso de la sangre. ¿Sí? Es una resistencia, justamente. Cuando vean con la profesora Cauterucci, también con ella como que aclaran este concepto, ¿sí? Para que les sea más fácil, porque ella explica justamente la fisiología de la presión arterial y de la tensión arterial. ¿Estamos? O sea, la presión entonces la vamos a definir como la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las paredes. ¿Quién? ¿De dónde viene? ¿Sí? Justamente, como dice anterior, es del bombeo del corazón. ¿De qué va a depender esta fuerza? Seguramente de los ventrículos. ¿Sí? Vieron que hay contracción ventricular y dilatación ventricular. Bueno, justamente esta fuerza la va a ejercer cuando, ¿sí?, el ventrículo, ¿sí?, se justamente bombee hacia las arterias. Y la resistencia, ¿sí?, justamente la tensión arterial es la resistencia que oponen las paredes arteriales. O sea, la resistencia es que la arteria al pasar la sangre con fuerza se dilata, pero hasta ahí nomás. O sea, es la resistencia, es como la elasticidad que tienen. ¿Vieron esas mangueras que dependiendo de la fuerza que tiene el agua se dilata más o se dilata menos en la misma manguera? ¿Me entienden lo que yo digo? Sí. Yo sí. Más o menos, profe. Vamos a poner esa, ¿vieron la manguera para regar, digamos, o para lavar? Claro, pero la presión que tiene el agua al salir de la canilla hacia la manguera es la misma presión de la fuerza, la tensión de la resistencia que opone en las paredes arteriales. ¿Eso? Y lo que dijo de la presión, profe, algo de cuando la presión, eso es lo que dije yo, ¿está bien? Claro, vamos a suponer, muy bien, gracias Pagano por el ejemplo, la manguera de los bomberos. ¿Vieron que es chata? Que si ustedes la ven está envuelta, es chata. Claro, no tiene Depende donde yo ponga esa manguera, o sea, va a depender de la fuerza de la canilla, del agua, mejor dicho, se va a expandir o no. Se va a expandir, pero a la manguera, a no ser que esté pinchada, digamos, al tamaño de la manguera. Si esa agua tiene mucha fuerza, se va a dilatar, digamos, se va a formar bien la manguera, pero si no va a venir flaquita, ¿sí? Porque el agua tiene menos resistencia. Imagínense que esa agua es la sangre y la manguera es la arteria, ¿sí? ¿Se entiende? Con la manguera. Eso pasa lo mismo con el bombeo del corazón. Si hay menos bombeo, ¿sí?, cuando hay insuficiencias, ¿sí?, justamente estas fuerzas pueden aumentar la fuerza, ¿sí?, por eso se eleva la tensión arterial, o bien puede venir, ¿no?, con fuerza pasa, ¿sí? Entonces la arteria no se dilata tanto. Estamos como un ejemplo muy claro es ese, ¿sí? ¿Qué me decían? Después dice, la tensión arterial está compuesta por, digamos, dos fuerzas justamente, ¿sí? Sistólica y diastólica, ¿sí? De la cual la presión arterial va a tener dos números, ¿sí? Acá está, presión arterial, la presión arterial y la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las paredes arteriales, mientras que la tensión arterial es la resistencia que oponen las paredes arteriales al paso de la sangre, ¿sí? Lo que veníamos explicando. Bueno.
Pues esto es sumamente importante. Esto lo van a ver más en lo que es fisiología, ¿sí? ¿Quién controla la presión arterial? ¿No? Que mucha gente ignora de dónde viene el control, ¿no? Piensan que es simplemente circulatorio. No es todo circulatorio, ¿sí? Hay 4 justamente mecanismos que pueden controlar lo que es la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema renina-angiotensina, que está arriba, ¿sí? Que está justamente esto, arriba del riñón, ¿sí? El sistema de bradicininas, justamente la arteria también, o sea, acá está lo que es la arteria, y lo que son los péptidos natriuréticos auriculares, ¿sí? También, o sea, todas estas 4 controlan, ¿sí?, la presión arterial. Entonces, la presión arterial está por 2 fuerzas, ¿sí? Está dividida por 2 fuerzas, de la cual ya no va a ser un número, un parámetro como 38,4 o 18 ciclos por minuto, sino que va a ser sistólica y diastólica. La sistólica corresponde a la contracción, se contrae, ¿sí? Sistólica se contrae, diastólica se relaja. Siempre es ventricular, ¿sí? Bien, entonces, sistólica, sí, sistólica y diastólica. Sistólica es la máxima. Voy a avanzar un poquito para ver si pueden entender. La sistólica, y ahí dice, es la máxima, ¿sí? O es la más alta. Pero ustedes como profesionales ya no pueden decir la máxima. A nosotros o al profesional. Sí al paciente, porque no va a entender sistólica, diastólica, no va a entender. Nosotros hablando profesionalmente no podemos decir así. Claro, ya decimos sistólica y diastólica, el profesor te va a entender, el médico te va a entender, la otra enfermera te va a entender. Entonces, la sistólica, que es la máxima, es la contracción ventricular. Y la diastólica, que es la mínima, es la relajación ventricular. 120, 80 milímetros de mercurio, 120 corresponde a la sistólica y 80 corresponde a la diastólica, ¿sí? Está mal dicho cuando dicen 12,8. Pasa lo mismo, ustedes ya no van a poder decir 10,8, yo a veces no entiendo, 10,8, 12,8, 15,10, 17,9, ¿sí? Está mal dicho. Es 170, 100 milímetros de mercurio. 170 es sistólica, que es la máxima, y 100 es diastólica, que es la mínima, milímetros de mercurio. Va a estar separado por una barra, ¿sí? Se coloca TA o PA, ¿sí? 2 puntos. PA, presión arterial, presión arterial, 2 puntos, por ejemplo, 170/100 milímetros de mercurio. El milímetros de mercurio es MM en minúscula, la H mayúscula y la G minúscula, ¿sí? Milímetros MM, y el mercurio se escribe con la H mayúscula y la G. Claro. No. ¿Cómo está en la tabla periódica? Exactamente, ¿sí? Bien. Hasta ahí, ¿entendieron por ahí un poquito más avanzando? ¿Cuál es la máxima, cuál es la mínima? Saquemos los mitos, saquemos esos errores de 12,8, es 120/80. Bien. ¿Cuál es el método de control? Anoten o junten todos los métodos de control, porque eso se pide en el parcial.
¿Cuál es el método de control de la tensión arterial? Se los voy a decir directamente, no lo van a descubrir porque todavía no lo saben. Profe, Sí, disculpe, dijo método de control de la presión arterial. sí, Gracias. de nada. Método de control de la presión arterial. Ya dimos de temperatura corporal, frecuencia respiratoria. El método de control es observación, palpación, porque palpo arteria, ¿sí? De la cual justamente tengo que identificar para controlar la presión arterial. Observación, palpación y auscultación. Ausculto, ausculto con el estetoscopio. La presión arterial tiene 3 métodos de control que necesito, ¿sí? Que es la auscultación, que es a través del esteto, la palpación para palpar la arteria y la observación, ¿sí? Para visualizar justamente el manómetro, quien me va a indicar cuánto tiene de tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Bien, para ello tenemos que conocer las partes de nuestra herramienta, cómo lo vamos a controlar. Vamos a utilizar el estetoscopio, ¿sí? Que está después las partes, y vamos a utilizar el tensiómetro, el famoso tensiómetro. No vale digital, si lo tienen digital en su casa, bueno, bien. Pero nosotros vamos a controlar con el de mercurio. Esto es un tensiómetro de mercurio, ¿sí? De cobre, perdón. Es un tensiómetro de cobre, el mercurio no existe más. Mercurio tóxico, no existe más. ¿Cuáles son las partes? ¿Sí? ¿Cuáles son las partes? Acá está muy clarito, ¿sí? Perita del bulbo o pera, el bulbo de goma, ¿sí? La válvula de presión que va a quitar el aire, con la perita vamos a insuflar, con la válvula vamos a quitar el aire y vamos a cerrar la válvula. Está el manómetro que mide en milímetros de mercurio. Acá falta justamente las mangueras. Acá faltan la tubuladura o las mangueras, ¿sí? Y después está el brazalete, que adentro tiene la cámara, ¿sí? Inflable, que es la continuación justamente de las mangueras. Estas son las partes de un tensiómetro, ¿sí? Si a ustedes se les rompe algo de estas partes, todo tiene repuesto. No tiren porque se le rompe la pera, ¿sí? O porque se le perdió la válvula de presión. Se pierde esto, que es la rosquita. No tiren el tensiómetro, hay repuesto. Cada una de estas partes se saca. El brazalete también, con la cámara se saca. Y todo tiene repuesto, ¿sí? El manómetro se gradúa, tiene que estar en el 0. Esta aguja que tiene acá tiene que estar en el 0, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Estas son las partes y acá me está identificando que entre estas dos mangueras tiene que estar el pulso, la arteria, ¿sí? Que ya van a ver cómo se controla la presión arterial. Acá me está diciendo, ¿sí? La arteria tiene que estar en estas dos flechitas, en estas dos mangueras, ¿sí? Porque justamente salen acá. El manómetro, si está fuera del 0, se calibra, sí. ¿Y ese que ponen en el dedo? Que también sale como... El dedo es el saturómetro. Ajá. El dedo es el saturometría. ¿Y ese para qué sirve? Es para medir el oxígeno en sangre. ¿Ven? ¿Se ve? Sí.
Este es el manómetro. Este es el brazalete. ¿Sí? Hay para niños, para pacientes con brazos más grandes, ¿sí? La tubuladora, la perita, la pera y la válvula. Si algo se pierde, ¿sí? Todo esto se desconecta. Se desconecta, no sé, todo, ¿sí? Son las partecitas para formar el tensiómetro. ¿Sí? Y